Tienen que destruir todo con el poder de las tinieblas. Toren Nucubal Olpis Teltius. En mis 5 años de investigar préstamos y reescrituras del canon literario universal en el manga anime, jamás encontré referencia a escritor latinoamericano alguno. Por supuesto hallé guiños y datos referidos a la cultura, el deporte, la historia y la geografía, pero en lo que respecta a la literatura, siquiera una mención a un nombre o el título de una obra. Creí que nuestras letras carecían de interés para mangakas y animadores de la Tierra del Sol naciente, hasta que, de casualidad, en una de esas tantas páginas de curiosidades y fun facts, me topé con el siguiente dato. En el capítulo 27 de Digimon Adventure de Akiyoshi Hongo, uno de los más recordados villanos de la franquicia pronuncia un hechizo cuyo contenido coincide con el título de uno de los más famosos cuentos del escritor argentino Jorge Luis Borges. Sin dar crédito a lo que mis ojos acababan de leer, acudí a la versión latina del episodio en cuestión para oír cómo un imponente miotismón pronunciaba en una inentendible lengua las palabras descritas por Borges. Todavía un tanto desconfiado, busqué la versión original en japonés, en la que sorprendentemente se entendía con mayor claridad la frase Tlon Uqbar Orbis Tertius. Una vez que verifiqué esta información, no pude dejar de pensar, ¿era esto una hermosa casualidad o simplemente un homenaje al autor argentino? ¿Había acaso algo más detrás de aquella cita insertada en una serie para niños japoneses, quienes probablemente jamás oyeron y pocos leerían al famoso escritor rioplatense? He aquí mis conclusiones. A partir de la década del 50 y definitivamente luego de los años 60, el nombre de Jorge Luis Borges pasó a formar parte indiscutible e inevitable del canon literario universal. Grandes teóricos como Michel Foucault, Harold Bloom y Humberto Eco, solo por nombrar algunos, leyeron, estudiaron y comentaron la obra de este tímido hombre de las orillas. No es de extrañar que su fama llegara hasta un archipiélago ubicado en la antípoda opuesta del mapamundi, pero el hecho de que uno de sus textos figure en un anime tan poco literario como Digimon Adventure no puede más que causar asombro y sorpresa. La curiosidad de Borges por Japón puede ser rastreada desde sus inicios. En Historia Universal de la Infamia, el sexto cuento titulado El incivil maestro de ceremonias Kotsuke no Usuke es una versión personal del origen de la leyenda japonesa de los 47 Ronin. En 1953 conoció a su compañera de ruta María Kodama, de ascendencia nipona. En 1972 publicó El oro de los tigres, dentro del que figuran 6 tankas. En 1976 publicó junto con Alicia Jurado su ensayo ¿Qué es el budismo? En 1979 conoció por primera vez la tierra de los samuráis y en 1981 publicó 2 poemas de temática nipona y 17 haikus dentro de su antología La Cifra. Estos datos, para nada menores, nos permiten ver que Japón siempre estuvo allí para el bibliotecario erudito. Ahora bien, ¿qué tienen de particular Tlon para ser citado en una serie como Digimon? La historia fue originalmente publicada en la revista Sur en 1940 y posteriormente recopilada en la antología de la literatura fantástica para finalmente consagrarse en el Jardín de los Senderos que se bifurcan, predecesor de Ficciones. El relato comienza con una disquisición que mantienen el ficcionalizado autor con su cordial amigo Adolfo Bioy Casares sobre un artículo referido a Uqbar que figura en la reimpresión de la Biblioteca Británica. Cuando el narrador Borges consulta su propia edición, no halla la publicación en cuestión, lo que desata la pesquisa intelectual. Él y su interlocutor comprueban que la única diferencia entre los ejemplares es el apartado que involucra a Uqbar, una región de Irak o Asia Menor, por lo cual se interesan animosamente en las características de dicha área. La literatura de Uqbar pertenece al género fantástico y allí se habla de la zona imaginaria conocida como Tlon. Sin mucha más información, tras 2 años de perder indicio alguno, el narrador se topa con A First Encyclopedia of Tlon, en cuya primera página figura estampada la frase Orbis Tertius. El contenido de la enciclopedia no es más que un compendio de información referida a un planeta ficticio difundido por una sociedad secreta de intelectuales que, como concluye Borges, ha tenido una recepción veraz y creíble. Esto, según las apreciaciones del ávido lector, acabará por modelar tarde o temprano el pensamiento de nuestro propio mundo hasta crear un tercer orden ni materialista ni idealista, sino textual y virtual, despojado de todo referente. Este cuento, sin lugar a dudas, engloba muchos de los tópicos borgianos clásicos.
el hallazgo de un objeto curioso y misterioso, la irrupción de lo fantástico en la realidad, la ficcionalización del autor y su entorno, la cita y mención de personas y textos apócrifos, la configuración de mundos alternativos regidos por leyes pararracionales, el poder intrínseco de los procesos de lectoescritura e interpretación, la incidencia de ideas novedosas en el pensamiento vigente, la combinación de los planos de la ficción y la teoría, entre muchos otros. Tlön es, entre otras cosas, el ejemplo cabal de cómo la imaginación humana modifica y altera la realidad de los sujetos, de cómo la ficción asemella en el devenir constante de un mundo en apariencia consolidado. Las ficciones de Borges proponen en última instancia ejemplificar la influencia que tiene la escritura sobre los conceptos de verdad y falsedad, realidad e invención creativa, las cosas y los pensamientos. El lenguaje, como sistema de signos, es capaz de modificar los modos de percibir el universo debido a que las palabras son el canal del pensamiento y una herramienta de la que disponen los hombres para entrar en contacto con el ser. Entonces, ¿en qué influye este relato al argumento de Digimon Adventure? Bien sabido es que la idea original de Hongo para crear la franquicia de Digimon provino, por un lado, del éxito arrollador con el que contaron los Tamagotchi, unas mascotas virtuales encapsuladas dentro de una consola similar a un huevo, ideados por Aki Maita y comercializados por Bandai. Por el otro, su gran rival y precursor Pokémon, el juego para Game Boy de Satoshi Tajiri y Ken Sugimori. Hongo tomó el sistema de batallas y evolución de Pokémon y lo combinó con cierta lógica y coherencia implícita en los Tamagotchi para inventar una historia que transcurría en un mundo virtual. Allí, 7 niños japoneses son escogidos para salvar el Digimundo de terribles villanos que no solo amenazan con destruir esta otra realidad, sino también la dimensión de la que ellos mismos proceden. Para evitarlo, cada uno cuenta con un emblema que los identifica, el cual destaca su virtud latente a su vez que lo distingue del resto, y un Digimon, un monstruo digital creado a partir de datos cibernéticos con el que deberán construir un vínculo emocional sano para poder crecer y volverse más fuertes. A lo largo de 2 sagas, Taichi Yagami y otros 6 jóvenes cargarán con el destino de los Digimon en sus hombros solo para enterarse de que ciertas anormalidades climáticas que se estaban produciendo en su mundo eran consecuencia directa de las anomalías ocasionadas en el mundo digital. Y no solo eso, sino que el villano de la tercera saga, Myotismon, Bam-Demon en Japón, tramaba en última instancia viajar al mundo real para acabar con el 8º niño elegido y así evitar la salvación de ambos mundos. El medio que encuentra este enemigo para transportar su ejército a nuestra dimensión es por medio de 9 tarjetas de acceso posicionadas en un tablero, las cuales se activan con el hechizo Tlön Uqbar Orbis Tertius. Una vez pronunciadas las palabras mágicas, 2 enormes puertas de metal de su castillo se abren para habilitar un portal desde el Digimundo hacia el mundo humano. Los niños elegidos llegan tarde para detener al villano, pero gracias a unas cartas que les facilita el señor Genai, una base de datos sin función con la apariencia de un anciano y que obedece las órdenes de un ser superior, logran reabrir la puerta y volver a Japón para detener los planes de Myotismon. La saga continúa con una estructura similar a las anteriores. Los protagonistas estrechan aún más sus lazos con sus Digimon, los cuales desbloquean nuevas disevoluciones. Encuentran a la 8ª niña elegida, quien resulta ser la hermana menor de Tai, derrotan a Myotismon y finalmente regresan al Digimundo, que se encuentra nuevamente en problemas. Ahora bien, ¿existe una conexión fehaciente entre el cuento de Borges y la tercera saga de la serie? Si confiamos en que Japón tiene su propio canon de escritores de renombre y Akiyoshi Hongo estaba por aquel entonces lo suficientemente informado como para citar a cualquiera de ellos y aún así escogió utilizar a Borges, entonces la elección por el autor argentino no puede ni debe ser caprichosa. Recordemos que Tlön no solo fue publicado numerosas veces en 4 soportes y antologías a lo largo de una década antes de ser traducido a múltiples lenguas y recorrer el ancho mundo, sino que también es uno de los cuentos más emblemáticos y famosos del autor en cuestión. Podríamos incluso postularlo como una marca registrada del mismo Borges, y así como el idioma analítico de John Wilkins inspiró a Foucault para escribir Las palabras y las cosas, Tlön tranquilamente pudo haber tenido incidencia en la configuración del argumento de Digimon Adventure. Todavía más, la referencia aparece justo a la mitad de toda la serie, en un momento en que se plantea que aquello que ocurre en el mundo cibernético tiene repercusiones directas en la realidad. Durante el encuentro entre los niños elegidos con el señor Genai, él les explica que el Digimundo no es más que un ciberespacio generado por la presencia de Internet, el cual es regido por reglas particulares y se encuentra separado de la Tierra por una barrera cuyos límites son difusos e inestables. Si el mundo real está constituido de átomos y moléculas, el Digimundo es un conjunto de datos que cumplen una función en la realidad, programas, documentos, aplicaciones o incluso virus. Si por ejemplo un archivo se corrompe en el mundo real, eso causa anomalías dentro del Digimundo.
Si bien pareciera existir a primera vista una jerarquía entre una dimensión y otra, los hechos acaecidos a fines del siglo XX, previos a la llegada de los niños elegidos al mundo digital, demuestran que las acciones emprendidas allí acaban por repercutir de un modo negativo en nuestro mundo, equiparándolos en igualdad de posibilidades y no dejando lugar a dudas su coexistencia y codependencia. A diferencia de lo que ocurre en la tradición occidental consolidada por Lewis Carroll, pero ya vigente en autores como Jonathan Swift, en la que el traspaso a una zona maravillosa no implicaba mayores repercusiones en el mundo de lo verosímil, tanto Borges como Hongo postulan que la existencia de ese otro espacio ficticio o virtual dialoga y modifica los eventos de ese primer mundo percibido como real. En el episodio 21, durante una breve estadía de Tai y Coromon en Japón, el protagonista asegura estar cansado de discernir qué es lo que pertenece a la vigilia y qué al sueño, para inmediatamente después comprender que la deformación que sufrió la dimensión de los Digimon perjudica directamente nuestro mundo. En una época en que la radio, el cine y la incipiente televisión comenzaban a hacer mella en los modos de consumo audiovisual, Borges escribió varios pseudoensayos en los que discutió y debatió en torno a los alcances de lo virtual y sus efectos en la cotidianeidad. Casi 60 años después, un director de animación japonesa retomó la premisa de uno de sus cuentos para insertar una ínfima referencia en la trama de su historia, con el fin de demostrar que el escritor argentino tenía razón. Hay un mundo que está allí, aunque no lo vemos realmente, que tiene implicancias incalculables en nuestra vida. Una red de significados que nos modifica constantemente a pesar de ocupar un espacio ajeno a las tres dimensiones a las que estamos habituados. De un modo excesivamente alegórico y rupturista, Hongo se inscribe y distancia simultáneamente de cierta tradición proveniente de los relatos maravillosos y cuentos populares al estilo europeo, a la vez que de las problemáticas que postula la ciencia ficción gracias a la lectura fagocitada e hipertrabajada de una de las aristas de la poética borgiana. Lo que en apariencia se presenta como un humilde homenaje a una de las más fructíferas plumas latinoamericanas del siglo XX, bajo la lupa atenta se convierte en una reutilización coherente y justificada. Las apreciaciones de Borges en torno a la potencia del código lingüístico son traducidas por Hongo dentro de un argumento fantástico avalado por el código binario y la interconexión de redes cibernéticas. Dicho ejemplo desmorona cualquier argumento que sostenga la inocencia e ingenuidad de cualquier anime, descartado como un simple dibujo animado, a la vez que nos demuestra el valioso medio de rescate y difusión de obras literarias que resulta ser. Si este y otros de los videos de Al Margen te gustaron, dale like y suscríbete. No te olvides de dejar un comentario y me ayudarías mucho si lo pudieras compartir a alguien más. Hasta la próxima.